Buenas tardes, bienvenidos. En breves instantes comenzaremos con la primera sesión del ciclo para emprendedores. Muchas gracias por esperar.
Bueno, finalmente, gracias por esperar. Buenas tardes, mi nombre es Agustín Capandey, soy el responsable de la Asociación de Alumni. La asociación es un proyecto nuevo de la escuela que presentaremos próximamente y que ofrecerá servicio en 5 grandes áreas para alumnos y antiguos alumnos en lo que es formación y conocimiento, desarrollo profesional, networking, descuentos y beneficios. Pero como les comentaba antes, en breve les ofreceremos más información al respecto. Bienvenidos al ciclo para emprendedores. Es un programa de 10 sesiones que tiene por objetivo conocer todos los aspectos relativos al emprendimiento de una startup. En esta primera sesión, que hemos llamado Emprender Cuesta, la pasión como motor del emprendimiento, nos enfocaremos en los aspectos generales del emprendedurismo, en los condicionantes externos, en las competencias necesarias, en las motivaciones que tiene el emprendedor. Por otra parte, también desarrollaremos el concepto de Golden Circle y también nos enfocaremos en analizar la importancia de la idea de negocio. A lo largo de estas 10 sesiones nos va a acompañar Álvaro Cuesta. Álvaro es el fundador y CEO de Sonar Ventures. Sonar Ventures es la primera productora de startups en España. Es una empresa que se dedica a asesorar, a acompañar y a lanzar nuevos emprendimientos exitosos en el ámbito internacional. Álvaro además también es consultor y conferenciante en diferentes empresas e instituciones en temas de estrategia digital y emprendedurismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Y antes de darle la palabra a Álvaro, los quiero invitar a participar y a que hagan preguntas, a que le hagan preguntas a Álvaro a través de Twitter utilizando el hashtag EmprendeEAE. Y sin más, una vez más, gracias y bienvenidos. Álvaro. Muchísimas gracias, Agustín. Lo primero de todo, pediros disculpas a los que estéis escuchando y habéis estado esperando. Una de las primeras implicaciones que tiene emprender es que te hace olvidarte de todo, y hoy me olvidé de que hoy jugaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, y que por tanto Madrid se convierte en prácticamente zona de guerra si vas en coche. Así que de nuevo reitero mis disculpas a todos vosotros. Bien, vamos a ver. Yo por un lado quería hacer varias precisiones acerca de cuáles son las expectativas que podáis tener los que vayáis a escuchar no solo esta sesión, sino todas las otras 9 sesiones que quedan durante los próximos meses. A mí me gustaría, ya que tenemos por un lado una gran oportunidad de tener estas herramientas tecnológicas para comunicarnos, pero por otro lado la frustración de no poder veros las caras en estos momentos y poder entender qué es lo que esperáis de este curso, ¿no? Entonces sí me gustaría que utilizaseis la herramienta Twitter, como bien ha dicho Agustín, para que realmente fuese un canal efectivo y poder entender qué esperáis de este curso. Mi aproximación es la de daros aquellas herramientas, metodologías y por otro lado reflexiones personales. Yo no soy ningún gurú de nada, pero sí al menos he montado varias empresas y solo puedo hablar casi más de mis fracasos que de mis éxitos, ¿no? Pero que es gran parte de mi activo y bueno, pues también obviamente de algunos de mis éxitos, pero no en lo que a mí respecta, sino en lo que se deriva de ello, ¿no? Es decir, en todas las metodologías, en todos los consejos que podamos dar. Por tanto, casi a nivel metodológico de este curso, me gustaría que no solamente participaseis en tiempo real, sino que durante los próximos días, hasta que llegue la próxima sesión, podáis hacerme cualquier tipo de consulta, simplemente utilizando el hashtag EmprendeEAE, y por otro lado a mí a nivel personal, es decir, utilizando ese mismo hashtag, pero con el nombre de usuario @emprendercuesta, que es casualmente el título de estas jornadas, ¿no? Con lo cual, insisto, sentiros libres. El propósito de hoy es básicamente hacer una aproximación a los aspectos más motivacionales y a los aspectos contextuales de lo que es emprender. Yo no sé quiénes de vosotros ya sois emprendedores en estos momentos o quiénes estáis valorando el lanzaros a esta apasionante aventura, y por tanto mi expectativa también hacia vosotros es, por un lado, despertar
el espíritu emprendedor o la semilla emprendedora en algunos de vosotros, y en el otro, por el contrario, me daré casi igual o más por satisfecho si consigo incluso mitigar esa expectativa emprendedora, si esa expectativa estaba, digamos, basada en nociones equivocadas de lo que es emprender. Es decir, si puedo ahorraros un fracaso del que no, o un fracaso innecesario o una decisión incorrecta en ese sentido, pues para mí también habrá sido un éxito a nivel personal. Bien. Vamos a hablar, ya digo, no quiero hablar de mí, yo particularmente sí contar muy brevemente para que nos conozcamos durante los próximos meses quién soy yo. Básicamente soy, como bien decía Agustín, un emprendedor en serie, tengo 34 años, empecé a los 18 años con mi primera empresa, siempre dedicado al mundo de la tecnología. En aquel momento pues, se llamaba Demopolis, y pretendía pues, utilizar las nuevas tecnologías para fomentar y fortalecer la democracia. No voy a entrar en detalles, fue una bonita idea, pero casi más una utopía. A partir de ahí, con mis estudios de Derecho y Administración de Empresa y otros másters, fui montando compañías, un despacho de abogados en Internet, con lo cual si tenéis algún aspecto jurídico que tenga que ver con la tecnología, también podéis consultarme a título, vamos, de consejo, no me dedico a ello profesionalmente. Posteriormente y en paralelo creé una empresa, una consultora de tecnología, de desarrollo web, con un foco especializado en el personal discapacitado. Las personas discapacitadas tienen una serie de barreras para utilizar la tecnología, y nuestro objetivo era utilizar la tecnología para facilitar a las personas discapacitadas su uso. Y por último, en paralelo, monté una consultora de marketing online, de marketing digital, focalizado en lo que es reputación digital. Es decir, cómo ayudar a las grandes marcas, a los directivos, a los políticos, a los partidos políticos, incluso llevamos una campaña electoral a nivel nacional, a utilizar las nuevas tecnologías y la reputación digital para fortalecer su marca. De ahí, 2 empresas las vendí, y una de ellas la quebré. Es decir, pasé de 30 trabajadores a prácticamente tener que coger yo el teléfono, emitir las facturas, recoger la oficina, limpiarla, y fue una experiencia desde luego apasionante. Eso quizá fue lo que más me sirvió para bueno, renacer como emprendedor. Yo me gusta decir que he tenido dos incendios en mi vida. El primero fue un incendio físico cuando creé mi despacho de abogados por primera vez. Tenía 22 años, acabamos de recibir un préstamo de 50.000 euros que nos habíamos gastado en la inversión inicial, y cuando menos me lo esperaba, os lo cuento como anécdota personal, pero para que entendáis la importancia de un fracaso, esa oficina se quemó por un incendio eléctrico cuando yo no estaba, afortunadamente, un día pues más o menos sobre esta hora, y bueno, pues decidimos continuar el equipo que estaba a cargo de esa empresa, y un año después habíamos salido fortalecidos, ¿no? Y ese fue el primer incendio. El segundo incendio fue un incendio más metafórico, que es el pasar de una empresa de 30 trabajadores por la crisis de Lehman Brothers a tener que despedir en cadena a todos ellos, pues porque no me pagaban los clientes que habían sido afectados por la crisis. Finalmente decidí asumir, después de todo eso, la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y vicepresidencia nacional, con el objetivo de hacer lo que en el fondo me apasionaba, que es ayudar a la gente a emprender, a apoyar al emprendedor. Lo hice como abogado, como consultor, como marketing, como institución o como presidente de los empresarios, hasta que bueno, ese momento llegó a su fin, y decidí montar mi próxima aventura, mi siguiente aventura, que es en la que me encuentro en estos momentos, que, como bien decía Agustín, se trata de la primera productora de empresas, de startups que existe en España. Es un modelo que ya viene de Estados Unidos y que pretende básicamente utilizar el mismo sistema
que tiene el mundo de la producción audiovisual, del cine, de esa relación entre una productora y un director, donde el director asume parte del riesgo, pero no tiene que hacerlo todo, no tiene que financiar la película, no tiene que contratar a los actores, no tiene que lograr la distribución de la película o conseguir la inversión para esa película, etcétera, y el director tiene el tiempo para poder ponerle toda la pasión al servicio de crear valor en su empresa, ¿no? En este caso, empresa, y en el otro la película. Y eso es lo que hacemos. Hemos lanzado 5 startups y queremos lanzar 2, 3 por año. Así que, bueno, digamos que mi trabajo se centra en tecnología, emprendimiento y startups. No he querido, en fin, hablar de mí por una cuestión de egocentrismo o de egolatría, sino porque pone en contexto un poco en qué os puedo ayudar, en qué puedo aportar mis conocimientos, y que cuando diga lo que diga, pues bueno, pues viene condicionado por todo esto, en lo bueno y en lo malo. ¿De acuerdo? Como no voy a extenderme sobre los objetivos de esta charla, simplemente los enunciaré. Como podéis ver en vuestras pantallas, por un lado es entender lo que es un modelo de negocio en Internet y sus peculiaridades, entender los distintos criterios y, sobre todo, entender lo que habíamos hablado de los aspectos motivacionales y contextuales de un emprendimiento. Entonces, vamos a ver, ¿qué es, entre comillas, necesario para que un emprendimiento o una startup tenga éxito? Insisto, esto no es dogma de fe, son mis propias reflexiones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta elementos externos. Ahora mismo muchos de los que nos estáis escuchando estáis en países completamente distintos y el mismo emprendedor y la misma idea no prosperan de la misma manera, pero no es que uno sea mejor que otro, sino son contextos distintos, pues ni en Chile, que en Venezuela, que en Bolivia, que en España, que en Estados Unidos, o que en Japón o en Canadá. Por tanto, lo que vamos a ver un poco por encima es entender cuál es el ecosistema necesario. De la misma manera que una planta puede crecer mejor o peor en función de dónde la plantes, de dónde metas la semilla, pues esa semilla, esa idea y por tanto ese emprendedor, ¿dónde puede prosperar? Y para eso, la Universidad de Babson, una escuela de negocios americana, ideó un marco, un framework para entender los elementos que constituían un ecosistema emprendedor. En función de cómo fueran de saludables esos elementos, pues un emprendedor podría tener mejor oportunidad de prosperar y por tanto su sociedad, ¿no? En principio, ¿no? Según las corrientes más mayoritarias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, pues vamos a ir muy brevemente uno por uno. Por un lado, habla aquí de policy, ¿no? Es decir, el sistema regulatorio. Es muy importante. No es lo mismo un país como España, donde somos ahora mismo el país, creo que es 137 del mundo, con mayores barreras burocráticas para crear una sociedad, donde pagamos impuestos como autónomos sin haber facturado nada, en el mejor de los casos, donde las cotizaciones a la seguridad social son muy altas y por otro lado existe una enorme rigidez en el mundo laboral. Y no es una legislación que favorezca el emprendimiento, por decirlo de alguna manera. No favorece ni a los autónomos ni favorece a los empresarios. Esto no es una opinión, es un ranking del Global Entrepreneurship Monitor a nivel mundial y el informe Doing Business del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Mundial, que cataloga a los países con mejor índice para la prosperidad y el emprendimiento, y España ahora mismo no estaría en los primeros precisamente. Por otro lado, hay países donde, y es un tema muy importante en ese sentido, estos informes, el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, lo que habla es de una correlación inversa, es decir, entre rigidez del mundo, digamos, rigidez legal o barreras administrativas y lo que llaman tasa de emprendimiento activo. Es decir, ellos dicen, cuantas más barreras, parece lógico, ¿no? Pero cuantas más barreras existan desde el punto de vista administrativo, menor es la tasa de emprendimiento activo, que es como la tasa de empleo, pero la tasa de emprendedores, por decirlo de alguna manera. Por eso la española está entre las más bajas. Pues ya cada uno en vuestro propio país que estéis escuchando, pues sacaréis vuestras propias reflexiones y conclusiones, incluso si queréis compartirlas en este hashtag, pues enriquecería muchísimo la discusión.
Además de la política entendida como regulación legal, la parte financiera. No es lo mismo un país donde un ecosistema donde existan inversión pública, financiación privada, grandes inversores, pequeños inversores, una cultura del préstamo bancario más o menos fluida, que aquella donde no existe, ¿no? Tenemos extremos como el caso de Israel, donde uno comienza una startup y el gobierno ya pone la mitad de lo que un venture capital o un inversor privado aporte. Por supuesto, eso además se nutre de una universidad que a su vez aporta y de un Estado que a su vez aporta. Es decir, es un poco el extremo, ¿no? Y luego tienes otros extremos donde es imposible acceder a un préstamo bancario, donde es imposible que haya un inversor privado que apueste por tu idea porque tiene mucho riesgo o porque no hay capital suficiente y por tanto no existen esos condicionantes. Por otro lado, y esto es casi igual o más importante, está la cultura. La cultura no es algo baladí, no es algo digamos anecdótico, no es algo genérico y tal, ¿no? Es algo muy importante. Sobre todo, ¿cuál es ese aspecto más relevante? La cultura del fracaso. A mí me gusta siempre una anécdota, un chiste, bueno, digo, es una anécdota. Un español, aquí hablo de la cultura que más conozco, y un americano van patinando por el Retiro y van pues con sus patines tranquilamente, sin ningún problema, encantados, ¿no? Y entonces de repente pues hay un poquito de piedras en una de las curvas y ambos se resbalan, ¿no? Y entonces el americano, pues lo que dicen los americanos, ¿no? Es follow the procedure, ¿no? O sea, sigue el procedimiento ante una caída, pues sabe que no puede moverse repentinamente para no romperse nada, se levanta tranquilamente, comprueba que todo está bien, las articulaciones funcionan, se limpia un poco y, bueno, pues continúa patinando con un poquito de prudencia, pero continúa. Yo no sé qué pensáis que haría el español después de haberse caído, pero os lo digo, y es comprobar quién le ha visto. Entonces, esa forma de visualizarlo ilustra mucho lo que es nuestro ecosistema emprendedor y el de muchos países latinos, donde hay una cultura del fracaso y una cultura del sentido del ridículo que es muy alta y por tanto, ya que emprender y riesgo y fracaso están íntimamente, son dos caras casi de la misma moneda, pues mucha gente no se lanza a emprender, o muchos ecosistemas, por miedo al que dirán, por miedo a fracasar, etcétera, etcétera. Por eso hay países pues más funcionarios y otros países más emprendedores, ¿no? En ese sentido también, por ejemplo, el ecosistema español, que es el que conozco, aunque lo pongo como ejemplo, cada uno conoceréis el vuestro, el ecosistema español ahora mismo, según dicen, es el segundo país del mundo con mayor miedo al fracaso. Y dicen que es la mayor causa del freno, además de las barreras administrativas, del freno a nuestra tasa de emprendimiento activo. ¿De acuerdo? Es cultura de fracaso, mucha rigidez. Los bancos, bueno, pues están más o menos bien de cara al emprendimiento. O sea, mejor que en un sitio y peor que en otros. A nivel, habla aquí de supports, ¿no? De soporte. Bueno, pues eso es simplemente tener una buena red de profesionales alrededor que obviamente te puedan ayudar a fortalecer tu startup, ¿no? Pues número de aceleradoras que pueda haber, consultores, etcétera, ¿no? El capital humano, pues es súper importante. Obviamente yo puedo tener aquí una idea de crear una cura para el cáncer de páncreas, ¿no? Como ha habido en algunos casos de algún emprendedor que había diseñado el sistema, pero no tenía investigadores en su ecosistema, no tenía capital humano para poder desarrollar esa empresa. Y por último, hablamos aquí de markets, ¿no? De mercados. Yo recuerdo, pues, hablando con mucha gente de República Dominicana, no sé si hay algunos que nos estén escuchando o viendo, pero me decía pues, gente del gobierno de allí, ¿no? En uno de los viajes que hice a nivel institucional, que el problema aquí es el mercado. El mercado, si yo quiero lanzar una cosa, ¿no? Un producto nuevo, al ser una isla y al tener una dificultad logística, pues claro, tengo un mercado muy acotado, que es algo que me vaya a Estados Unidos o que empieza a comercializar con el Caribe y sigue siendo un mercado más pequeño, pues condiciona mucho el éxito o el fracaso de ese proyecto empresarial. Con lo cual entendéis que son todo pequeños condicionantes, igual que en una planta pues tienes el sol, la humedad, la calidad de la tierra, el que no haya demasiadas bacterias, pero que haya suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los elementos externos, insisto. Simplemente es misma vocación emprendedora, misma idea,
contextos distintos, pues es como trasplantar una planta a un ecosistema o a otro. Por otro lado, otro de los factores de éxito de este emprendimiento son los requisitos o cualidades personales para emprender. Es decir, ¿quiénes de vosotros ahora mismo, qué creéis vosotros que es necesario o cuáles son las cualidades necesarias para emprender? Me gustaría que incluso pusierais aquí con el hashtag que las enumeraseis, que dijerais directamente, oye, yo pienso que tiene que ser la ambición, o tiene que ser el riesgo, o tiene que ser, en fin, la empatía, o cualquier habilidad, cualquier competencia, para también hacer una especie de autocheque para entender si esas cualidades, esas competencias, esas actitudes, esas aptitudes, las tenéis. Todo esto que estoy contando os parece como muy teórico, pero de verdad que es muy importante. No se trata solo de pasión, y yo soy el primero que habla de pasión, y estas charlas versan de pasión, pero si no entendemos que tiene que ser en un contexto y con una metodología, esto pues es una ruleta rusa, y aquí no estamos nadie. Una cosa es emprender, una cosa es arriesgar, y otra cosa es tirarse al precipicio a ver si tengo suerte y no me mato, ¿no? Entonces, para eso también están las escuelas de negocio, precisamente, que te dan esas herramientas, ese network, y esos consejos de expertos que ayudan, ¿no? Vosotros bien lo sabéis que sois alumni. Entonces, si podéis citarlas, pues podemos debatir sobre ellas. Yo os voy a citar las que considero que son más relevantes. Esto, como va a ser para vosotros, lo podéis ver, no voy a ir una a una, ni mucho menos, pero sí para que entendáis que hay una especie de soft skills que son, o mejor, de competencias que están más en la base, y a partir de ahí ya se van desarrollando, ¿no? Pero las más importantes, yo diría, y no entrando a este concretamente, yo diría que son, por un lado, cultura del riesgo, es decir, entender que tienes que ser capaz de aceptar el riesgo. Por otro lado, es decir, no tener miedo al fracaso, sí cautela, pero no miedo al fracaso. Por otro lado, hablamos de esa pasión. La pasión, hablamos de pasión / propósito, ambición, cada uno lo canaliza como considera. Es muy importante, si queremos tener éxito, y para mí quizá es prácticamente el factor mayor de éxito que existe, que es perseverancia. Es decir, si no tienes la cualidad de la perseverancia, si no eres una persona que en tu vida haya sido perseverante, al menos cuando algo le ha motivado, es muy difícil que cualquier proyecto vaya a prosperar, porque en el camino va a haber muchísimos baches, muchísimos problemas que generan muchas autoexcusas o muchas tentaciones de abandonar y de tirar la toalla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenemos lo que llaman los skills técnicos. Pues, obviamente, si vas a hacer una investigación sobre el cáncer, algo tendrás que saber sobre biología, medicina y sobre la materia que estás tratando, y sobre todo, en mi opinión, es la inteligencia emocional. Mi experiencia es que, y ya no solo a nivel personal, sino como abogado y habiendo visto muchos casos, es que el 80% de los casos que he visto de fracaso empresarial son problemas internos entre el equipo y sus fundadores. O entre los socios, o entre los socios y el equipo, o por un mal equipo, o por malas habilidades emocionales a la hora de gestionar ese equipo. En mi opinión, uno de los elementos más básicos o factores más críticos de éxito de un emprendedor son la cultura empresarial, es decir, generar una cultura o un microecosistema, un microclima dentro de tu empresa que favorezca que esas ideas prosperen y que crezcan y se desarrollen, ¿no? Porque tú puedes decir, no, el mercado falla, no, pues entonces adáptate a ese mercado. En todos los mercados hay gente que ganando dinero, simplemente a entender dónde están esas oportunidades, ¿no? No, es que el producto no lo quería la gente. Bueno, pues entiende, preocúpate por lo que quiere la gente. No, es que mi equipo al final eran unos vagos. Bueno, pues plantéate que normalmente la gente no es vaga porque sí. Es decir, si no trabajan es o bien porque no están motivados, o no están bien remunerados, o bien porque no hay un alineamiento en valores entre el equipo y tú, o bien pues porque no les estás sabiendo motivar adecuadamente, ¿no? Entonces, todos estos factores intangibles son muy, muy, muy importantes, son claves. Hay que tener en cuenta también, a la hora de entender esos factores internos, que uno tiene que estar dispuesto a sacrificar una gran parte de su vida personal. Podemos ser políticamente correctos y decir que en la vida se puede equilibrar
y que se pueda haber un equilibrio entre trabajo y vida personal, pero es como una quimera, es decir, sabemos que hay que hacerlo, sabemos que es lo correcto, pero no siempre lo logramos, ¿no? En el caso de emprender es algo prácticamente, en fin, ilusorio al principio, ¿no? Porque exige muchas horas y tienes que ser capaz de sacrificar pues absolutamente tu ocio y en muchos casos tu economía, y saber que bueno, que puede haber daños colaterales que no sabes cuáles son, que hay que minimizar obviamente, pero que nunca sabes que pueden estar ahí. Entonces yo diría sobre todo perseverancia, capacidad de trabajo, inteligencia emocional, porque es lo que va a hacer que esa inteligencia emocional va a permitir, uno, que tengas empatía con el mercado y con el cliente, que tengas empatía con aquellos proveedores, partners que son parte fundamental de tu negocio y que estén alineados contigo, que generes empatía con gente a la que eres capaz de atraer y por tanto seas capaz de atraer al mejor talento porque les hayas ilusionado, y no nos olvidemos que lo que da el éxito o fracaso de un proyecto no es más que su equipo, con lo cual esa empatía para atraer el talento y esa empatía para retenerlo, obviamente. No solo se vive de empatía, obviamente, hay que pagar, pero evidentemente es fundamental cómo gestiones ese equipo. Por tanto, habilidades emocionales son clave, perseverancia es clave, capacidad técnica es clave, metodología es clave, y de ahí vamos a hablar un poco al final de la charla, pero sobre todo en las siguientes sesiones, que van a ser más pragmáticas en ese sentido, ¿no? Más metodológicas. Y podríamos hablar de otras muchas historias, ¿no? Pero quizá lo que impulsa esa motivación, esa perseverancia, casi a veces un poco de locura, en el buen sentido, no locura inconsciente, sino una locura de pasional, ¿no? Que nos hace tomar decisiones a veces contraintuitivas, ¿no? Como es emprender, a lo mejor dejando un buen trabajo o dejando tal. Todo eso, ya puede haber el mejor ecosistema, ya podemos tener las mejores capacidades, aptitudes y actitudes y lo que tú quieras, pero si no hay un elemento que es clave y que puede sonar muy naif o incluso muy manido, porque todo el mundo habla de la pasión como si fuera algo ya un poco cansino, ¿no? Es un poco cliché, pero realmente os puedo hablar por experiencia propia, que no es, perdóname la expresión, bullshit, es decir, no es algo... sí, podemos decir, no es baladí, en plan pedante, no es bullshit. Es decir, la pasión, el que no pone pasión, el que no le brillan los ojos hablando de su empresa como si hablase de su nueva pareja o hablase de su hijo y te enseñe la foto de la cartera, entonces ese emprendedor está condenado al fracaso. No lo va a contagiar a sus clientes, ni a los inversores, ni a su familia para que le comprendan, ni a su equipo, ni absolutamente a nada, ¿no? Y esa pasión o ese brillo, ¿de qué nace? ¿Y por qué es importante la pasión? Pues esto tiene mucha relación precisamente por lo que yo quise montar Sonar, ¿no? Por ayudar a que la gente canalizase esa pasión a través del emprendimiento. Por una razón, y ahí me voy a poner mínimamente técnico, los expertos hablan de la felicidad como un conjunto de 3 factores, ¿no? Los que se han dedicado a la psicología positiva durante muchísimos años. Hablan de 3 niveles o 3 dimensiones, igual que una pirámide de Maslow, ¿no? Pues tienes la felicidad inmediata, pues la de una buena comida, pues en fin, los placeres más mundanos, ¿no? Más inmediatos, ¿no? Que todos nos estamos imaginando. Pues eso te produce una felicidad determinada, duradera hasta cierto punto, que en pequeñas dosis está fenomenal, pero no es una felicidad sostenible, y llega hasta donde llega, ¿no? Después tienes, y es muy importante este segundo nivel, lo que llaman el flow, ¿no? Que es, lo llaman el flow no los de la New Age y los místicos, sino los científicos. El estado de flow lo que hablan es, o lo llaman la zona, que es cuando una persona, y os habrá pesado mucho a los que estáis al otro lado de la pantalla, o en vuestras pantallas, que es cuando estás jugando a un juego de ordenador, o estás leyendo un libro increíble, o estás tomando un café con ese amigo o esa amiga que pasan las horas y no te has dado cuenta, ¿no? Y estás como en un estado de concentración máxima, donde tienes como una especie de desafío, de estímulo intelectual, que no es ni demasiado fácil como para que no sea un desafío, ni demasiado complejo como para que suponga algo imposible y más que nada una angustia en lugar de un reto, ¿no? Eso es lo que vive el día a día de un emprendedor. Dicen que es de los profesionales que más pasa en ese estado de
de flow, porque está todo el día con retos nuevos, distintos, que para mí coger el coche y venir de aquí era otra parte de ese reto, pero es un reto diario, son distintos retos y todos ellos apasionantes. Y la tercera dimensión es la dimensión del propósito, es decir, cuando tú ya sabes, estás haciendo aquello con lo que te diviertes, que te gusta, que te apasiona, que además eso implica momentos muy felices, muy tal, pues como cuando te vas a tomar cervezas con tus amigos después del trabajo y estás con ellos disfrutando de un buen rato. El tercer nivel es el propósito, pues como la autorrealización de la pirámide de Maslow, ¿no? Pues el propósito, es decir, ya sabes que no solamente se trata de ti, sino se trata de saber que tu vida o tu actividad tiene un impacto y una trascendencia, ¿no? Y esos tres niveles tienen mucho que ver con el emprendimiento. ¿Por qué? Y de ahí vamos a entrar en lo que es el Golden Circle. No es una invención mía, esto es algo que hoy se considera como casi un mantra en Estados Unidos. Lo llaman el círculo dorado, pero básicamente es aquello, yo lo defino como aquello que te hace cuando te levantas una mañana y a lo mejor, bueno, yo ya obviamente afortunadamente no lo vivo, pero cuando lo viví, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y a lo mejor no sabes si te van a cortar la luz en tu oficina, si tus amigos no te hablan porque has pasado de ellos o tal, si tienes a dos trabajadores diciendo, oye, ¿qué pasa con lo mío? Tienes a un cliente enfadado y tienes a tus hijos reprochándote que no pasas tiempo con ellos y tu pareja mirándote con mala cara y entonces te preguntas, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de hacer esto? ¿No? Eso es un poco, bueno, pues al final esta es la necesidad, es decir, el why, el how y el what. ¿Por qué o para qué estoy haciendo esto? Y eso no tiene que planteárselo uno en los buenos momentos, es decir, tiene que ser una pregunta que resista, un stress test, ¿no? Que resista los malos momentos. Es aquello que te va a hacer continuar, es lo que va a alimentar tu pasión y lo que va a alimentar tu modelo de negocio y es lo que va a percibir además el mercado, y de verdad que es así. Entonces, bueno, no es más que hablar, el why es el para qué. El para qué es, pues por ejemplo, hablamos de Sonar, mi para qué es que yo quiero cambiar el mundo en la medida de mis posibilidades y entiendo que el mundo es más feliz cuando la gente hace aquello que le apasiona. Por tanto, ¿cómo voy a generar esa visión, ese para qué, esa transformación? Pues en mi opinión, ¿cómo? Pues ayudándoles a canalizar su pasión a través del emprendimiento, intentando que mucha gente que hasta ahora no se había planteado emprender, pues conciba en esto una manera de canalizar su pasión. De manera que si me gustan los niños no tengo que estar haciendo banca de inversión, voy a montar una empresa que tenga que ver con los niños. Si me gusta la cocina no tengo que estar resignado a estar haciendo spreadsheets toda la tarde, sino que puedo hacer algo que me apasione y que tenga que ver con la cocina. Entonces, el emprendimiento es una de las vías, no la vía, es una de las vías para canalizar esa pasión. También puede ser trabajador, precisamente, si no hubiera trabajadores apasionados no habría empresas de éxito, es decir, no se puede mitificar tampoco al emprendedor como si fuera el héroe. No, aquí estamos todos en el mismo barco, ¿vale? Y de ese why, de ese how, se deriva el what, el qué. Digo, bueno, vale, yo quiero canalizarlo a través del emprendimiento, pero ¿eso en qué se concreta, no? Bueno, pues yo en mi caso, pues es como una productora de startups, donde yo, como productor, busco directores, busco emprendedores que necesiten todos los recursos necesarios, financiación, recursos, equipo, conocimientos, contactos, redes de mentores, metodologías, acompañamiento, todo lo necesario para que su salto al emprendimiento, si realmente lo quieren hacer, no les cueste la vida y además se sientan más incitados a hacerlo, ¿no? Ese es el Golden Circle, ese es el círculo de oro que llaman y que yo creo que deberíais tenerlo en cuenta antes de plantearos si sois emprendedores o no, y que yo me quedaría muy tranquilo si abandonaseis el resto de sesiones sabiendo, si vieseis el resto de sesiones sabiendo que antes de emprender al menos hay que saber el para qué, cómo lo vais a hacer, qué queréis hacer realmente a través de ese emprendimiento, si sois las personas adecuadas para emprender, si tenéis lo que hace falta para emprender y si estáis en el lugar adecuado para poder hacerlo. Eso ya estamos hablando de que puede reducir altísimamente el índice de fracaso de vuestro emprendimiento. Vamos a entrar muy rápidamente, para que entendáis, voy a poner sobre la mesa dos conceptos muy importantes que se salen de ese why, de ese how y de ese what, ¿no? Una vez sabes el qué quieres montar, ¿por dónde empiezas?
no sabes por dónde empezar. Y muchos emprendedores que nunca han emprendido, actúan casi tocando de oído, ¿no? Es como el que le encanta la música, quiere pretender tocar la guitarra y empieza a ver qué pasa y tocando un poco tal. Y el problema es que estamos hablando aquí de dinero, estamos hablando de cosas muy importantes, donde la metodología y la sistematización son mucho más importantes de lo que la gente piensa. No confundamos que a veces un emprendedor de startup se quite el traje y la corbata y vaya con un estilo mucho más informal y tal y cual, con el hecho de que esos emprendedores de éxito, por no decir todos ellos, tienen una metodología que siguen a rajatabla, que casualmente además es esta de la que yo os voy a hablar en las próximas sesiones, que es metodología Lean Startup y Customer Development, que no son más que unos marcos de trabajo, unas formas de un cambio de paradigma a la hora de entender la empresa, que hace que sepamos lo que estamos haciendo, podamos medir nuestro aprendizaje como empresarios y de nuestra empresa, y podamos ir optimizando nuestro producto a partir de nuestros mercados. Os voy a poner un ejemplo para ilustrarlo, pero ya digo, no quiero extenderme demasiado. No sé cuánto tiempo nos queda. Tú me dices. Unos 30 minutos, sí, pero estamos bien. Fenomenal. Sí. Si quieres eso, con 10 minutos, por ejemplo, me avisas para que cierre y hacemos las preguntas. Perfecto. Entonces, el Lean Startup básicamente es un emprendimiento ágil. Lean, como sabéis, significa ágil, ligero. Y por tanto, para emprender de forma ágil y ligera hay que tener poco peso, aunque sea tal, poco peso, mucha velocidad, mucha capacidad de anticiparse a los acontecimientos, pero sobre todo aplicar lo que llaman el método científico. Os explicaré más adelante lo que es esta metodología, pero no es más que lo que toda la vida se ha hecho desde los clásicos, desde que se inventó el método científico, que es: yo tengo una hipótesis, que es, tengo un propósito, quiero hacer esto, lo quiero hacer así, detecto un problema. Ese problema puede ser, pues por ejemplo, ayer me contaba una alumna de esta universidad que quería emprender, que había detectado un problema relativo a los diabéticos. Ella, como diabética, había detectado ese problema, pero partía de un why, que es que ella era diabética y quería cambiar, que esa situación no la vivieran cientos de miles de personas. Eso es un propósito, eso es lo que te hace levantarte por la mañana y decir, pues sí, aunque tenga todo esto por delante el día de hoy, voy a continuar porque eso es lo que me da fuerzas, ¿no? Ese why, pero al mismo tiempo ha detectado un problema, pero ella venía con una solución de antemano, y esa solución ya le había condicionado, era confirmatoria, es decir, ella ya pensaba que todo eso era así, era cierto, y por tanto no había ningún error, y que lo que ella pensaba lo iban a querer los demás, ¿no? En lugar de eso, lo que yo le dije, pero no porque, insisto, sea un gurú, sino por aplicación de esta metodología, es: céntrate en el problema y no te centres todavía en la solución. En general hay que hacer lo contrario, ¿vale? Pero en el mundo de la empresa primero hay que centrarse en el problema. Y pregúntale a la gente, pregúntale a otros diabéticos, pregúntale a otra gente que le ha pasado esto mismo que me estás contando, y analiza todo ese contexto. Y después de eso es cuando tienes que plantearte en proponer, con todo ese aprendizaje, en proponer una solución. Esa solución no es más que una hipótesis. Desde el punto de vista científico, yo puedo decir, hay una fuerza que es la gravedad, que si tiro dos objetos van a caer a la misma velocidad, bueno, con la misma aceleración. Esa es mi hipótesis. Después los científicos lo que hacen es fabricar o crear un experimento. Pues voy a tirar dos bolas desde una torre y voy a ver cuánto tardan en caer y si caen al mismo tiempo. Y luego hay el aprendizaje, es decir, medir los resultados y extraer conclusiones. Y en eso se basa el mundo de la startup, pero que es una metodología que se puede aplicar en cualquier otro sector. No tenéis que ser emprendedores tecnológicos para aplicar esta metodología. De hecho, el grupo Inditex aplica la metodología Lean. Incluso en su origen, en la propia metodología Lean Startup, viene del Lean Manufacturing industrial, con lo cual están muy conectadas esas metodologías. Pero quiero que entendáis, y lo iremos viendo, esa parte de: tengo una hipótesis, voy a hacer un experimento, no importa lo que yo piense, sino lo que me diga el mercado. Voy a medir los resultados y sobre ese aprendizaje de esos resultados voy a reformular mi hipótesis y voy a ver en qué cambia lo que yo pensaba de lo que realmente ha pasado, hasta que llegue a que mi hipótesis se cumple.
Bien, eso es Lean Startup. Y Customer Development está íntimamente relacionado, que es desarrollar el producto partiendo del usuario, no partiendo de lo que yo pienso. ¿Cuántos de vosotros habéis visto casos, o amigos, o habéis vivido personalmente, es decir, no, he montado esto, pero este fue lo que yo hice? Entonces, ¿qué hacen? Tienen su idea, no se lo cuentan a nadie, porque temen que alguien se lo vaya a quitar. Luego hablaremos de la importancia de la idea. Como temen que alguien se lo vaya a quitar, no han hablado con nadie, por tanto no entienden el mercado realmente que están operando. Y después se quedan en casa haciendo un plan de negocio, un business plan que está muy bien desde el punto de vista académico. O sea, yo obviamente sé que forma parte de la metodología de cualquier escuela de negocio, pero que yo no recomiendo en absoluto. Sé que esto es contraintuitivo y que es muy tal, y que es muy controvertido, pero no recomiendo en absoluto un business plan para emprender. Y os voy a explicar. Yo he montado en mi vida más de 12 empresas. Solo he hecho el business plan cuando he tenido que buscar inversión, y de lo que había en un business plan a lo que realmente acabó siendo, se parece como un huevo a una castaña. Es decir, yo que no conozco ningún emprendedor que por las mañanas se levante y diga, voy a mirar cómo estaba el business plan de hace 6 meses para ver qué son los próximos pasos que tengo que seguir, ¿no? Es decir, es algo que es un ejercicio mental muy interesante para hacer una checklist de todos los aspectos a tener en cuenta, pero que en el día a día, decía Napoleón, que ninguna estrategia resiste el contacto con el enemigo. Es decir, hasta que tú no estás allí y lo pruebas, y cuanto antes lo pruebes, como dicen los americanos, dicen fail fast, succeed faster. Es decir, equivócate antes y tendrás éxito antes. Entonces, esa cultura del error y esa cultura del experimento permanente es lo que voy a intentar a lo largo de estas 9 clases, intentar que cale en vuestras cabezas, para que entendáis que el perfil de voy a pasarme 3 meses afilando el hacha pero nunca voy a cortar el árbol, que es voy a pasarme 3 meses preparándolo todo, documentándolo, haciendo estudios, encuestas, análisis de mercado, lo que sea. Después voy a montar una SL o una sociedad limitada o cualquier tipo de empresa sin haber facturado nada y empezando a pagar autónomos, además. Después voy a pagar a una empresa para que me construya un producto, que yo creo que es lo que está en mi cabeza, porque no he hablado con nadie, que creo que va a funcionar, ¿no? Una aplicación que le voy a contratar a unos amigos que me lo hacen barato, y entonces voy a contratárselo, ¿no? Y voy a pasar 6 meses peleándome con ellos, además, hasta que el producto está listo, lo voy a lanzar, probablemente tarde, porque ha pasado ya casi 1 año, no tengo financiación ya prácticamente, y me he dado cuenta de que el mercado no es lo que quería. Y eso es lo que pasa en el 90% de los casos, y por eso el 90-95% de las empresas fracasan. No es porque los emprendedores, porque el mercado no le guste comprar cosas, ni la gente sea ahorradora, ni nada, simplemente es porque no hemos sabido detectar las necesidades del mercado o entender bien a nuestro cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que parte de esta filosofía, esta metodología? Pues la filosofía es, oye, uno, hay que ser ágiles, hay que aprender muchísimo, todo tiene que estar medible, aunque seamos muy creativos, da igual, tienes que medir, las métricas son importantes, el contraste de hipótesis es muy importante, ya lo iremos viendo poco a poco, y sobre todo entender a nuestro cliente. O sea, esa empatía que hablábamos antes desde el punto de vista emocional, aplicarla al mercado, aplicarla al cliente con unas metodologías determinadas. Al final se ve aquí un gráfico de Eric Ries, que es el que ideó esta metodología, por eso lo pongo en original, en inglés, que es la empresa tradicional o la startup tradicional, dice talent guesses based, es decir, el talento y el emprendedor, que suele ser un tío que se cree muy visionario y tal, pues dice, yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Eso solo pasa y genera que el 90%, como podéis ver, sean perdedores y el 10% ganadores desde el punto de vista de tal. Pues un Steve Jobs o un Mark Zuckerberg, pues les puede pasar, porque estaban en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y porque además eran genios, ¿no? Pero esto no vale para la gente, por lo menos como yo, ¿vale? Yo no soy Mark Zuckerberg, no soy Steve Jobs. En el otro lado tenemos Lean Startup, ¿no? Ponemos aquí 100% ganadores. ¿Por qué? Pues porque aunque el resultado no sea el que tú quieras, has podido medir el aprendizaje, el coste de aprender o incluso de fracasar es muy bajo, ya lo veremos por qué.
y todo se basa en, dice aquí, science y facts based, es decir, se basa mucho más en, por supuesto, toda la pasión, lo que hemos hablado antes, todos los whys, todos los hows y todos los whats que tú quieras, pero con hechos y con métricas y con experimentos y con hipótesis, ¿de acuerdo? Y eso es lo que a mí me gustaría que entendieseis al final de esta charla. Esa metodología Lean Startup se basa en el Build, Measure, Learn, que es lo que hablábamos antes, de construir, medir y aprender. Y voy a ir terminando con otro de los factores más importantes. Perdón, te interrumpo un momento. Sí, Le recordamos a quienes están viendo que si quieren empiecen a enviarnos sus preguntas. Al término de la sesión, la idea es que Álvaro las empiece a responder utilizando el hashtag EmprendeEAE, ¿sí? Recuérdenlo. Más allá de que después se puedan poner... No, por supuesto, por supuesto. Gracias, Agustín. Esto es un tema que para mí es importante. ¿Veis ahí la pelota de tenis en la red, verdad? ¿A qué lado creéis que va a ir? No lo sabemos, o sea, puede ser aleatorio, ¿no? Y esto es un match point ahora mismo, es un punto de partido, ¿no? ¿Quién ha ganado la partida? ¿Quién ha ganado? Pues, ¿quién lo decide? ¿Lo decide la pasión del emprendedor? ¿Lo decide el terreno de juego? ¿No? Los dos han jugado en el mismo terreno, ¿no? ¿Lo decide la perseverancia? ¿No? Los dos han llegado hasta el final y esto es un match point, es decir, no está tan desequilibrada la pantalla. Todos han hecho sus deberes, se han entrenado, han trabajado, tienen las capacidades, son top players, digamos, ¿no? ¿Lo decide algún factor que podamos decir objetivo? No. Lo decide la suerte, la casualidad, el caos, la propia ley de probabilidades, ¿no? Y eso es algo que la gente no tiene nada en cuenta. Es decir, solo tiene en cuenta la suerte cuando quieren justificar sus fracasos. Es curioso, ¿no? Pero no cuando quieren justificar sus éxitos, salvo cuando van de falsos modestos para recoger un premio, ¿no? Pero digamos que la suerte es un elemento clave. Cuando digo suerte no es que digamos que los que tienen éxito tengan suerte, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que todos estos elementos que hemos hablado son elementos necesarios, pero no suficientes. Decía Pablo Picasso que cuando me llegue la inspiración que me encuentre trabajando, ¿no? Pues lo tenemos aquí puesto como está, ¿no? Es decir, la suerte, por supuesto, dicen también otros que el éxito es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿no? Pues evidentemente tienes que estar con todo esto, pero también la oportunidad tiene que estar ahí. Yo muchas veces como emprendedor, incluso recientemente me siento como un surfista que está ahí pasando frío, diciendo, joder, aquí no viene ninguna ola, esto está muerto, esto qué pasa, tal, con algún proyecto, ¿no? Y dices, mira, aquí el que aguanta y el que va nadando y el que va tal, y son muchos meses de preparación y de salir por las mañanas a hacer surf y tal, hasta que llega la primera ola. Pero como no sepas coger esa ola, evidentemente, pues has perdido tu oportunidad, ¿no? Pero para poder coger esa ola has tenido que estar ahí. Entonces no es que el tío haya tenido suerte porque le pilló una ola grande, no, es que estaba ahí cuando vino esa ola. Entonces, ¿por qué voy a ilustrarlo con estas dos slides? ¿Veis aquí el motor de búsqueda de Google? Bien, ¿quién no conoce Google? Obviamente. Google hoy está en todas nuestras vidas y podemos hablar como los principales emprendedores de éxito en todo el mundo, ¿no? Ellos han montado Google, pero de ahí han montado pues un imperio, ¿no? Google Maps, Google Earth, Google AdWords, Google AdSense, de todo. O sea, tienen cientos de empresas, ¿no? Todo además movido por una pasión y por un propósito. Pero ¿qué ocurre con Google? ¿Vosotros creéis que es porque el ecosistema era el adecuado? Sí, bueno, claro, era Silicon Valley, esto está en Stanford, en fin. ¿Tenían los skills? Sí, eran doctores en ingeniería informática, en física y tal. ¿Tenían el equipo? Sí, eran dos tíos que se llevaban muy bien, eran complementarios en algunas cosas y tenían, bueno, las actitudes emocionales y la capacidad de riesgo que tenían, ¿no? ¿Y habían detectado un problema? Sí, habían detectado un problema, claro que sí. ¿Pero eso les lleva a montar Google realmente? No. Y voy a explicar por qué. El otro día yo escuchaba a Sergey contar la historia realmente de por qué Google acabó siendo un motor de búsqueda y hablaba de la importancia de lo que llaman el serendipity, ¿no? O sea, de lo aleatorio, que es lo que contaba antes con la pelota esta de tenis. Que es básicamente estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y a veces es la casualidad, no solo la causalidad.
Contaban ellos que cuando eran estudiantes de Stanford estaba empezando Internet, en el año 93, 94, aquí no existía prácticamente en España, pero ellos eran programadores y dijeron, oye, esto de Internet es maravilloso, tiene unas oportunidades increíbles, hay una generación de negocio espectacular, nosotros somos programadores, ¿te das cuenta de que podemos montar un negocio increíble? Digo, ellos se dicen el uno al otro, ¿sabíais que se podría pedir pizza online? Y ellos estuvieron pensando en un problema, ¿no? Es decir, pedir pizza online. ¿Y si la gente pudiera pedir a través de Internet su pizza? Ostras, pues sí, y lo pensaron, ¿eh? Esto no es una anécdota, o sea, esto es real. Pues bien, perfecto, vamos a hacer un experimento. Son científicos, lo tenían muy claro. Su hipótesis era, la gente va a hacerlo, lo primero que hicieron es crear un sitio web, pide tu pizza online. Hicieron un menú, eliges los ingredientes y ellos dijeron, bueno, ellos programaron en Perl y en CGI un script para poder hacerlo y dijeron, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a validarlo nosotros, vamos a ir haciendo pedidos. Ellos lo que hicieron técnicamente era que había lo que llaman un fax server, un servidor de faxes que tú podías hacer con unos trucos tecnológicos para que cada sitio de pizza tenía conectado su número de fax, ¿vale? Entonces, creo... ¿Qué es lo que dicen que pasa en ese momento? Piden su pizza y están ahí todo el equipo excitado, alterado, esperando qué es lo que pasa. ¿Llegará la pizza? ¿Le llegará el fax a la pizzería? ¿No le llegará la pizza? ¿Qué pasará, no? Y al cabo de 1 hora y media dijeron, bueno, ya no va a venir. O sea, el tiempo que puede haber tardado en recibir el fax, preparar la pizza, el tráfico, el no sé qué, voy a llamar a la pizza a ver qué ha pasado, si han recibido el fax o no lo han recibido. Entonces llamaron y en la pizzería les dijeron, sí, acabamos de ver un fax ahora que me lo estabas diciendo porque estoy al lado del teléfono, pero es que no hemos mirado el fax en todo el día, ¿no? Y entonces dijeron, claro, pues no hemos mirado el fax en todo el día, no podemos arriesgarnos a esto, vamos a tirar esta idea de negocio y vamos a dedicarnos a lo que nos gusta, que es el data mining y el information mining. Y de ahí surge Google. Es decir, si os dais cuenta, hoy, por una cuestión absolutamente aleatoria de un fax, que alguien pudo recoger o no recoger en ese momento, les hubiera validado a ellos una hipótesis que es, vamos a ser los reyes de pedir pizza online, porque hay muchos co-founders como gente de Google, son dos técnicos que se unen a resolver un problema. Silicon Valley está lleno de gente como los chicos de Google, que hoy ya no son chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hoy a lo mejor podían ser el Google Order Online, ¿no? Pide tu pizza, y empezaron con faxes y luego acabaron pues con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿entendéis ahora por qué me refiero a esa parte de aleatoriedad, ¿no? A veces marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, o entre el éxito y el mega éxito, ¿no? Entonces, no todo tiene que ver con nosotros. De hecho, en la vida, en mi opinión, hay muchas cosas que nosotros creamos nuestras circunstancias, somos dueños de muchas cosas, pero también hay otros aspectos que no podemos controlar, ¿no? Yo no podía controlar que hoy Madrid iba a estar cortado por el partido Real Madrid y Atlético de Madrid. Entonces, yo voy a terminar ya. Simplemente voy a enfocar la idea de cara al siguiente curso, a la siguiente clase, que es, una vez tenemos todos esos conceptos, hemos hecho el auto-checklist, hemos analizado nuestras motivaciones, propósitos, hemos entendido el por qué, cómo lo queremos hacer y hemos entendido un poco el problema que queremos convertir, entonces es cuando pasamos de una idea de negocio a una oportunidad de negocio. Y muchas veces no tienen nada que ver una idea con una oportunidad de negocio. Hay muchas ideas de negocio que luego no son viables. Yo he visto muchísimos casos y yo mismo he lanzado hoy muchas ideas que no han sido buenas oportunidades de negocio. Para eso veremos en la siguiente clase la importancia del Business Model Canvas. El Business Model Canvas es una forma también de simplificar, y no es una alternativa al Business Plan, sino que es otra herramienta distinta, que lo que permite es visualizar de un golpe de vista los elementos básicos de un modelo de negocio, básicamente. Y nos ahorra tener que hacer todo un Business Plan que nos va a retrasar 7, 8 meses, cuando lo que dicen los americanos, aparte del fail fast, succeed faster, es get out of the building. Es uno de los mantras de esta metodología Lean Startup. Sal del edificio, sal de tu oficina, vete a vender. La manera en la que Google lanzó sus Google Glasses no fue creando un proyecto de investigación, fue con una hipótesis, creando un experimento, cogieron unas gafas,
normales, le pusieron con duct tape, con cinta americana, un poquito de algo parecido a lo que sería su Google Glass, que no era funcional, le pidieron a la gente por la calle que se lo pusiera y cómo de cómodo les resultaba, cómo de incómodo les resultaba, qué les gustaría ver a través de esa pantalla si tuvieran la oportunidad de acceder a Internet, y a partir de ahí empezaron a desarrollar Google Glass, ¿no? No fue lo que pasa en muchos proyectos de investigación o de productos de mercado que salen al mercado, que es yo tengo mi proyecto, lo lanzo y ya está, ¿no? Entonces esta herramienta la veremos, es el Business Model Canvas y permite, ya digo, visualizar esas conclusiones. Con lo cual, bueno, espero, ya digo, no me gusta ser demasiado teórico, he intentado combinar un poco de teoría con visión, con experiencia personal y con casos y anécdotas. Espero ahora complementarlo con vuestra participación, pero que sepáis que entender esas bases, sin esas bases todo lo que vayamos a ver a partir de las siguientes clases no tiene ningún sentido. Así que, bueno, pues si os parece pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, primero muchas gracias por venir y gracias por presidir el ciclo para emprendedores. No, gracias a vosotros. Es un lujo que estés con nosotros. Una de las preguntas que ha resultado más consistente a través de Twitter ha sido el hecho de que le llamaba la atención la información que brindaste al principio, es decir, los datos que brindaste sobre el posicionamiento que tiene España en relación al emprendedurismo, los condicionantes externos, también las skills necesarias, tanto las soft como las hard. Entonces, te quería preguntar en nombre de esas personas que estaban interesadas en esa información, generalmente, ¿dónde puedes obtenerla? Porque lógicamente creo que un elemento fundamental al momento de lanzar la startup es convertirse en un gran agregador de información para saber hacer, ¿no? Claro. Entonces, tal vez sería interesante que les pudieses compartir, bueno, a ver, ¿de dónde uno puede obtener este tipo de información como para poder capacitarse, para poder nutrirse? Fenomenal. Bien, de cara a... Claro, son fuentes absolutamente diversas y variadas y luego además animo a que si alguna persona quiere saber alguna específica, pues que me contacte a través de Twitter y no tengo ningún problema. Las fuentes, por un lado, están... tenemos el informe Doing Business, es un informe que podéis buscar, ya digo, lo emite todos los años el Banco Mundial y hace una especie de ranking y de catálogo de aquellos ecosistemas más proclives al emprendimiento. Y analiza todos esos factores. Con lo cual yo les diría Doing Business Report, lo busquen y ahí van a aprender. Luego hay un informe que es, a mí yo me lo leo bastante a menudo, que es el Global Entrepreneurship Monitor. Esto es un informe que realiza la Kauffman Foundation, que es una fundación americana dedicada a fomentar el espíritu emprendedor, de un hombre multimillonario que cedió su fortuna su herencia a dedicarse a esto, y que crea un informe que analiza todos los ecosistemas de todos los países e incluso los ecosistemas de las grandes ciudades del mundo. Y lo que realiza es una encuesta con una metodología donde hay unos encargados en cada país de ser los garantes de que la metodología se realiza adecuadamente, y ese Global Entrepreneurship Monitor analiza muchos factores culturales, financieros, legales, etc. En España, ese Global Entrepreneurship Monitor establece uno de los indicadores, es la tasa de emprendimiento activo que mencionábamos antes, ¿no? Es como la tasa de población activa, pues está. Claro. Y a partir de ahí compara unas tasas con otras, ¿no? Ese es muy, muy potente. Después, respecto al modelo de competencias, bueno, espero, no sé si la presentación está compartida o no. Va a hacerlo. Perfecto, pero están a disposición de los oyentes y de los asistentes. Con lo cual, bueno, incluso intentaré modificar la presentación para darles la fuente y un enlace con la parte de competencias y skills, etc. Además, hay otra serie de vídeos donde analizan esos skills de una manera muy pormenorizada, con lo cual hay muchas fuentes, ¿no? Y lo del Why, How, What, si me lo recuerdas, porque estoy con la mente muy caótica, hay un vídeo, precisamente un TED, una conferencia TED, que explica ese Golden Circle, con lo cual también les animaría que vieran ese vídeo donde explica por qué Apple
ha triunfado frente a otros frente a otros proyectos porque tenían un why, tenían un how y tenían un what. Bien. Y con respecto, vos comentabas recién el tema de las competencias. Sí. Y seguramente te has encontrado, teniendo en consideración los tipos de negocios y los diferentes ámbitos y mercados, tener la necesidad de desarrollar distintos tipos de competencias, más allá de las básicas o de las motivacionales. Entonces algo que también ha surgido es, me falta una competencia, me falta una skill que pueda resultar más técnica, más hard. ¿Cómo puedo trabajar sobre ese tipo de competencias? Bien, es un punto muy importante porque además lo conecta con algo también tremendamente crítico a la hora de lanzar un proyecto. Es ya casi un tópico, pero es un proverbio, dicen que Zulú, ¿no? Si quieres llegar, no recuerdo bien, si quieres llegar lejos, si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar muy lejos, ve acompañado y ve en equipo, ¿no? Entonces, ese proverbio nos pone en relación con la importancia del equipo. ¿Y por qué es importante el equipo? Precisamente por lo que dice esta persona, porque nos complementa. Entonces, nosotros no somos perfectos. Esto no es como si no cumples todos estos requisitos y todos estos skills y todas estas competencias, no puedes emprender. Obviamente, solamente serían superhombres los que pudieran emprender, y yo tengo muchas carencias, por ejemplo, de entre esas competencias, ¿no? Pero lo importante es la inteligencia emocional, y esa es una condición indispensable, y la empatía. Que en el fondo, ¿de dónde nace esa empatía? Del conocimiento de uno mismo, de autoconocerse, autoaceptarse y luego preocuparse por conocer a los demás. ¿Y por qué eso es importante? Si uno sabe quién es y cómo es, sabe detectar las cosas que puede mejorar. Por supuesto, todos tenemos que mejorar, y para eso hay miles de vías, y yo no soy un experto en desarrollo personal, aunque sí soy apasionado de eso, pero una cosa es lo que yo quiera mejorar y otra cosa es aceptar que soy muy bueno en muchas cosas y muy malo en otras, y que voy a buscar gente que complemente aquellas cosas en las que yo no soy bueno o no soy tan bueno, que ellos sean brillantes en eso, y saber aceptar y rodearme de esa gente, ¿no? Con lo cual, consejo, no nos centremos tanto en suplir nosotros mismos las propias carencias, sino en suplirlas a través de un equipo que sea complementario. Bien. Y ya para ir terminando, dejo dos preguntas puntuales. Una de Leónidas Rigopoulos, que nos escribe desde Grecia, y pregunta: ¿cómo puedes salir de tu zona de confort y montar una startup? Creo que más bien la segunda parte va a ser un poco lo que tratemos en estas 10 sesiones, pero tal vez cómo vencer esa pasividad de, bueno, pero tengo un trabajo estable, que un poco tiene que ver con lo que mencionabas de la pasión, lógicamente, ¿no? Sí. Pero ese primer paso... Sí, pues es una pregunta más profunda o más difícil, más compleja de lo que parece. Porque, bueno, una respuesta fácil es, bueno, sí, salir de tu zona de confort, pues arriesgando, poniéndole pasión, sabiendo que, pues analizando que esta vida es muy corta y que hay que hacer lo que realmente te apasiona, y que el costo de oportunidad de estar haciendo lo que no te gusta es demasiado alto, ¿no? Esa es la respuesta, digamos, inmediata. Pero luego hay atajos para decir, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para no tener que dar el salto en el vacío? Bien. El primero es precisamente montando una startup, no montando una empresa grande, enorme, arriesgando todo, quemando las naves, sino experimentando con pequeños experimentos, con pequeñas cosas que hacen que el error y el riesgo sean mucho menores. Lo que yo quiero hablar durante estas charlas, hablaremos del concepto bootstrapping, que es cómo emprender sin recursos, cómo emprender sin absolutamente nada, para que todo lo que tengas que perder a nivel económico no sea tan duro ni lo veáis como un salto en el vacío, ¿de acuerdo? Pero hay otro concepto muy importante, que es lo que los americanos llaman el hybrid entrepreneurship, el emprendimiento híbrido. Es decir, si alguno, por ejemplo, Leónidas, es un trabajador ahora mismo en una gran corporación, en una pequeña empresa y tal, y dice, oye, ¿cómo voy a dejar? Yo tengo una familia, yo tengo unos gastos, tengo una hipoteca o tal, y de repente lanzarme a la piscina renunciando a esto, es que es imposible, sí, estoy cómodo, no, o sea, podría estar mejor, pero no me siento del todo realizado. Y yo lo que le diría es, uno, esta metodología que vamos a ver en los próximos cursos permite, con la experimentación y la validación constante, el
el precisamente saber si un proyecto va a salir adelante con más visos o no, sin tener que centrarte 100% en ese proyecto. Entonces, ese emprendimiento híbrido, os voy a poner un caso. Por ejemplo, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, estuvo trabajando en HP mientras montaba Apple. Pero tenía otro al otro lado de la tal haciéndolo, ¿no? Henry Ford montó la Ford mientras trabajaba en su empresa, como en un, vamos, haciéndolo su trabajo, pues el que esté haciendo Leónidas. Por tanto, no hace falta quemar las naves y ponerte como el último mohicano de repente, ¿no? Y decir, venga, me lío la manta a la cabeza y vamos a... o en plan Braveheart. No, ese no es el emprendedor realmente que funciona. Nos creemos mucho el tema del emprendimiento en garaje, pero la realidad es... La gente a veces tiene que actuar con cabeza y puedes dedicar un 20% de tu tiempo a poder, de la misma manera que hay gente que colecciona sellos o que le gusta hacer puzzles o pasear por el campo, dedica ese tiempo a hacer lo que llaman un side project. Es decir, dicen que las grandes innovaciones históricas nacen de side projects, de proyectos accesorios que comienzas haciendo en tus ratos libres. Con la metodología que vamos a hacer te permite ir dando pasos y sabiendo cómo están los temas, ¿no? Pero no haciendo planes de negocio, insisto, que sí, que es muy tentador, pero eso es parálisis por análisis. Te pasas todo el día planificando, cuando te das cuenta que quieres salir, en el fondo es una autoexcusa permanente para justificar el que no has ido realmente a dar el salto, ¿no? Hay que salir a la calle desde el primer día. Es más, lo primero que hay que hacer es salir a la calle y preguntar. Si haces eso en tus tiempos libres hasta el punto en que hay una especie de germen, de semillita que va creciendo dentro de ti, y que es como algo que se convierte ya al final en una obsesión, pues lo vas a ver, Leónidas, en el momento en el que no tenga que dar respuestas a preguntas, sino simplemente no habrá otra opción que salir. Bien. Esa es la respuesta larga. Genial. Y la última pregunta, y que creo que tiene que ver un poco con lo que recién comentabas, que la hace David Saldaña Mayor, y seguramente también la vamos a ir tratando en las próximas sesiones, pero tal vez puedas darle una respuesta relativamente concisa, acotada. Tiene que ver con cómo probar el producto. Es esto de salir a la calle, ¿no? ¿Cómo se prueba ese producto? Bueno, el producto, lo primero que hay que hacer es entender que los productos se pueden validar de forma muy barata, muy sencilla. Os contaré en la siguiente sesión cómo lo hizo Dropbox, que todos conocéis el caso de la aplicación Dropbox, pero os lo resumo como un ejemplo de cómo lo hizo Dropbox. Dropbox sabía que había una motivación para ellos querían resolver el problema de, oye, la gente guarda la información en discos duros que se rompen, se pierden o estaban en el sitio que se ha quemado cuando se ha quemado, como fue mi caso. Yo tenía los discos duros en la oficina que se me quemó. Con lo cual, ese problema lo querían resolver. Y veían que el almacenamiento remoto, las aplicaciones que habían eran demasiado complejas. Y dijeron, bueno, pues mi hipótesis es, ¿qué pasa si utilizamos un sistema de almacenamiento remoto que está integrado dentro de nuestras carpetas normales de archivos de toda la vida? Esa era su hipótesis. Tenía dos opciones: hacer un plan de negocio, 6 meses, desarrollar un producto durante otros 6, 7, 8 meses con todo lo que se dilata, etcétera, y luego a partir de ahí pues ver qué pasa, ¿no? Y la opción que dijeron no, es vamos a hacer un vídeo con el diseño que hemos hecho del Dropbox, simulando lo que llaman es un ghost product, un producto fantasma, pero absolutamente, o sea, lo hacen todos, no es que sea una cosa que suena muy extraña, pero lo hacen todos, que es, ellos crearon un vídeo de cómo simularían ese Dropbox y lo lanzaron como un producto que ya existía. Y con esto vas a poder hacer esto y vas a poder hacer esto y tal. Y dijeron, si te interesa este producto, haz clic aquí y descárgatelo. La gente cuando iba a hacer clic decía, lo siento, no estamos listos todavía, pero si nos dejas aquí tu correo electrónico, te vamos a enviar un correo dándote un 20% de descuento cuando lo lancemos. Si además lo compartes con tus amigos, el descuento será mayor y bla, bla, bla. 200.000 descargas en 48 horas. Wow. Con eso fue tan viral, no habían construido nada más que un vídeo, fue tan viral que fueron a unos inversores y dijeron, tenemos un producto que la gente lo quiere. ¿Nos das dinero para crearlo? Pues así es como se crea. Leía por Twitter que el time to market para lanzar una startup nos presiona. Renuncia a mi trabajo para emprender. Es un poco lo mismo. El time to market es un tema muy crítico. Esto va tan rápido, hay tantas oportunidades ahí, que de la idea a la ejecución o lo haces ya, sales a la calle, creas un prototipo, empiezas a validarlo, tienes esa metodología constante para que cada semana haces nuevas modificaciones en función de lo que te está diciendo el mercado y las métricas, o va a pasar volando y vas a ser uno de los muchos que dicen, esa idea era mía, me la quitaron. Y eso es un clásico.
¿Y eso es por qué? Pues porque o tardaste demasiado o no te atreviste a saltar. Genial. Muchísimas gracias de nuevo, Álvaro, No, por estar presente. Un placer. Muchas gracias también a ustedes por haber estado presentes en esta primera sesión del ciclo para emprendedores. Pueden seguir acercándole dudas, consultas a Álvaro utilizando el hashtag EmprendeEAE o directamente a su cuenta de Twitter, que es @emprendercuesta. Muchísimas gracias una vez más por estar allí. Buenas noches. Buenas noches.